Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me estaba esperando a que fueran las 4 exactas para saludarlos. Bienvenidos al webinar de la norma 035, invitados por Key Consultores. De este lado está Babi Sánchez. Babi. Bienvenidos. Valeria Guerra, ambas de Key Consultores. Primero que nada, les queremos pedir una disculpa porque se tuvo que cambiar de martes a jueves. Fue por un tema de fuerza mayor, un tema familiar importante, que por eso Ceci Vega, nuestra otra invitada, no nos acompañará hoy, pero qué mejor que Babi Sánchez, quien es la experta en la norma 035 y quien trajo este tema aquí, vaya a estar acompañándome. Y la idea es tener esta sesión de aprendizaje. Me encantaría que usáramos el chat. Queremos estar mucho en contacto con ustedes, que sea nuestra medio de comunicación. Obviamente al final también vamos a abrir micrófonos para todas sus preguntas y sus dudas. Y bueno, pues como saben, yo creo que ya llevamos 45 días en esto del confinamiento en México, muchos de nosotros trabajando desde casa. Ya no estamos volviendo expertos en estas plataformas, pero solo recordar y pedir si podemos poner los micrófonos en mute, hacer del chat nuestro medio de comunicación y al final abrimos para preguntas. Entonces, me encantaría nada más que nos dijeran de dónde, de qué ciudad, empresa están tomando este taller para nada más poder ver el chat y saber un poquito más quiénes están con nosotros. Gracias, Daisy. Monterrey. ¿Alguien más? Banregio, de Monterrey, del pueblo bonito. Muy bien. Muy bien, pues bienvenidos. Hidalgo, de Frisa, Claudia. Monterrey, Adriana. Guatemala. Gracias, Saúl, desde Guatemala. Muy bien. Pues bueno, vamos a arrancar. Gracias, Carmen, de Avance Inteligente. Qué gusto saludarles. Bueno, pues primero que nada, los objetivos, ¿no? Como en cualquier clase, cualquier taller, ¿cuáles son los objetivos? Para nosotros los objetivos de esta sesión y que podamos decir al final se cumplió, primero es conocer qué es la norma 035. El segundo es que como empresa entendamos qué nos toca hacer en relación a la norma 035. Y el tercer objetivo para nosotros es que podamos ver esta norma como un pretexto, una oportunidad o una herramienta para hacer los cambios culturales que requiere nuestra empresa. Entonces, esos son los 3 objetivos que tenemos como el taller. Presentándonos, nosotros, Key Consultores, somos una consultora que trabajamos en temas de desarrollo, liderazgo, diversidad e innovación con las empresas. Y bueno, pues para que sepan que nos hemos metido a estudiar esto para poderles ayudar, para poder ir con ustedes junto con esta norma para que lo puedan cumplir. Entonces, pues arrancamos, Babi, ¿te parece? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, ¿con qué podemos empezar a hacer esta reflexión, este análisis? Y básicamente es el nivel de estrés que vivimos en México. No me gusta decirlo, pero sabemos que a nivel mundial somos de los países con menos vacaciones, por ejemplo. Y también que reportamos mayor estrés. 40% de los trabajadores en México y en el mundo sufren algún tipo de estrés relacionado con el trabajo. Okay. ¿Qué tiene que ver en nuestro país fuertemente? Tiene que ver mucho con la infraestructura de transporte. Yo les pregunto, ¿sabemos cuánto tiempo hacen sus colaboradores para llegar a la oficina? Okay, a mí me tocó trabajar. Si nos ayudan a poner en mute sus micrófonos, se los agradezco. Gracias. Yo, por ejemplo, hace más de 13 años vivía en la Ciudad de México y yo tenía compañeros que hacían 3 horas para llegar a donde estaba nuestra oficina. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de estrés, también horas extras que aunque estén reguladas, muchas veces en México no existe esa cultura. Y en los mexicanos esto alcanza hasta bueno, estamos hablando a nivel mundial 40%, y en México hasta un 75% se cree que va a subir con todo lo que estamos viviendo en relación al COVID. Ahorita hay demasiada incertidumbre en el mercado, en nuestras propias empresas, los colaboradores no saben qué va a pasar con su trabajo, si van a regresar, si no van a regresar, si la empresa va a seguir o no.
Entonces, la empresa, al seguir, pues tenemos que cumplir con esta norma y es bien importante que sepamos el nivel de estrés que están viviendo todos los colaboradores. Continuamos. Bueno, ya habiendo dicho esto, de introducir un poco de qué se trata la norma, les quiero nada más poner un poquito de contexto. La norma trae esfuerzos de años pasados. Desde 1984 existía de cierta forma normas que protegían a las personas dentro de sus lugares de trabajo, y apenas hace 5 años ya se estableció de manera más puntual. Y ahora viene esta actualización. ¿Cuál es la novedad? Que ahora, por primera vez, los empleadores deben de preocuparse del riesgo psicosocial, que antes era algo que solamente eran riesgos de salud física, no nada de psicosocial, y lo cual es algo muy bueno y van a salir cosas muy buenas de esto. Entonces, tenemos que reconocer 2 fases de esta actualización de la nueva norma. La primera fue el 23 de octubre del 2019, fue cuando salió, cuando se planteó, y que tenemos que tener ahorita, tenemos que tener ya lista la política de la empresa, y no solamente hacerla, sino también difundirla, y eso es muy importante porque pues de nada nos sirve solamente tenerla si para quien está hecha no la conocen. Debemos de ya tener ciertas medidas de prevención y ya tener identificados si algún trabajador tuyo estuvo expuesto a algún acontecimiento severo, debes de ya tenerlo ubicado. Y entre el 23 de octubre y el 23 del año pasado a este año, te dan ese periodo para que tú implementes ahora sí, y para el 23 de octubre ya tener lo siguiente: la evaluación del entorno organizacional, medidas y acciones de control necesarias a partir de evaluaciones que tienen ustedes que presentarle a todos sus empleados. De ahí tomar medidas, ahora sí, qué vamos a hacer para mejorar, obviamente, y también incluye exámenes médicos, y todo esto también súper importante es tener el registro, porque a la hora que llegue el inspector, pues si no hay registro, haz de cuenta que no hubo nada. Y bueno, ¿qué es lo que puede pasar ya el 23 de octubre? Ya sea que algún mismo empleado pueda denunciar a la empresa por no llevar a cabo esta norma, o que tengas una visita de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ya habiendo dicho esto, pues esto es muy importante también: evitar multas y sanciones. Las multas están establecidas en la norma de 250 a 20,000 unidades de actualización, las UMAS. Hoy en día la UMA, bueno, este año está en 86.88, entonces si se avientan la multiplicación es 1.700,000 y cachito de multas que pueden llegar, y pues solamente por no hacerlo a tiempo, porque se multa y además se tiene que llevar a cabo todo el proceso. ¿Y qué más puede pasar también? Que no solamente multa monetaria, sino también te pueden llegar a quitar algún registro, alguna licencia, entonces ya también puede llegar a afectarte a tu nivel operativo. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, la norma que promueve en una empresa lo que busca es que pues todos los trabajadores se sientan en paz, que todos los trabajadores tengan la camiseta bien puesta, que tengan pues ese sentido de pertenencia, porque pues sabemos que pasamos muchísimo tiempo en la empresa y qué feo pues no sentirte parte de, y no sentirte como acogido por el lugar en donde más tiempo pasas. ¿Qué más implica esta norma? La formación adecuada para realizar tus tareas, que las condiciones sean las mejores, las más favorables. Y también algo muy importante: definir la responsabilidad de cada persona, porque muchas veces nada más como que estás trabajando y no está bien delimitado cuál es tu rol, hasta dónde tienes que llegar tú con tus obligaciones y tus actividades. Entonces, pues es algo que a veces damos por hecho, pero pues sí es importante tenerlo bien claro, porque muchas veces de ahí viene el estrés también. Y bueno, también tener mucha comunicación también es básico, y tener las horas adecuadas de trabajo, siempre remunerando más si es que se trabajó más. Y muy importante también, evaluación y reconocimiento.
porque como dicen también que las personas, algo que se dice mucho, no renuncian a las empresas, sino renuncian a los jefes. Entonces, con un simple comentario que tu jefe te haga de vas por el buen camino, me gusta, o sea, la retroalimentación pues es muy, muy importante. Y hoy quiero agregar, que era uno de los 3 objetivos que les dije al principio y el tercero, que para mí es el más importante. Una vez que salió esto, yo creo que para todos en México, los que tenemos empresa, los que formamos parte de una empresa o que estamos en el área de recursos humanos, empezamos, bueno, ¿y con qué tengo que cumplir? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y tenemos como muchas veces esta noción de ahí viene una norma, ahí vienen las leyes, y podría ser una connotación negativa. Pero de verdad al leer esto y al aprender qué es la norma y ver, como digo yo, cómo se mastica, puedes entender que lo podemos tomar como un pretexto, una oportunidad para hacer cosas que me ayuden a mí como empresa, ¿no? Es qué puedo hacer yo, ¿por qué? Porque todo esto me va a llevar a menos rotación, me va a llevar a gente mucho más satisfecha, gente con claridad de qué se espera de ellos, claridad en sus puestos, entonces a ser reconocidos, a que haya mejor comunicación entre los líderes y los colaboradores. Entonces, todo lo que promueve la norma es algo que a mí como empresa me ayuda. Entonces, aparte sí de cumplir y palomear con ciertos requisitos, es como decir, pues aprovecho y empiezo a aplicar todo esto. Claro, sí, además pues parecen, o sea, todo lo que vimos aquí en esta diapositiva parecen cosas muy obvias y que pues en teoría ya están, pero por eso entró la norma, pues para proteger un poco más a todos y solo pueden salir cosas buenas de aquí. Entre más felices estén las personas, todo va a funcionar mejor. Entonces, los voy a poner un poquito con el lenguaje que usa la norma para estar todos familiarizados. La norma habla de 3 factores y, bueno, 2 factores y un riesgo. Factores psicosociales, ¿qué son? Es simplemente un factor, o sea, no implica algo negativo o positivo, solamente es tu lugar de trabajo, el medio ambiente, cosas que pueden llegar a hacerse factores psicosociales de riesgo. Es cuando, haz de cuenta, yo como persona puedo estar en la empresa y a mí no me estresa tal cosa, pero al del lado sí. Entonces, ese factor ya se vuelve un riesgo. Y ese riesgo le puede significar a él incertidumbre, o sea, el exceso de trabajo lo puede llegar a estresar más, la sobrecarga, los horarios. Y cuando eso evoluciona más, se vuelve un riesgo psicosocial. Y ahí es cuando ya entra alguna enfermedad. Ya es cuando el estrés, el síndrome de burnout está al máximo, cuando ya hay agotamiento físico, cuando todo ya se ve afectada a tu salud. Así es. Y parecen historias del terror, pero pasa. Y ustedes que están en empresas lo saben, y bueno, a mí también que trabajamos con las empresas muy de la mano, hay momentos en las plantas, colaboradores que llegan a este burnout que de repente pues tienen accidentes, ¿no? Desde ya un desmayo, desde un tema de salud que ya no da, y eso es lo que esta norma quiere evitar, que no lleguemos a eso, a todas las enfermedades crónicas, que bueno, sabemos que la mayoría se crean a través del estrés y muchas son con un factor psicológico. Entonces, bueno, es bien importante reconocer estos 3 factores, y bueno, estos 2 factores y el riesgo, que es de lo que habla la norma. Así es. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Básicamente es que entendamos nosotros, quienes vamos a trabajar con la norma, que la persona es como una esponja. La persona, y vemos aquí en este manual, en esta imagen, de la parte izquierda podemos ver todo lo que absorbe el colaborador en la empresa. El medio ambiente, si es un medio ambiente autoritario, negativo, de muchísimo estrés, de mucha exigencia, o, digo, obviamente todo lo positivo, cómo está la parte del trabajador de satisfacción en el trabajo, las condiciones de la organización, qué tanto puede expresarse, qué tanto puede opinar, qué tanto conocen de la persona. Y luego por el lado derecho está como la parte más personal del colaborador. ¿Cuáles son las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador? Muchas veces entran a una empresa con una expectativa que no se cumple, y entonces ahí empieza un tema de frustración. ¿Cuáles son las costumbres y la cultura? Ejemplo aquí, por ejemplo, con el tema de género. Si viene un colaborador con una costumbre en el que se había desarrollado con puros hombres y llega a una planta y la gerenta es mujer, pues
tiene pues que trabajar algo y tiene que acostumbrarse que a lo mejor una mujer sea quien le dé las instrucciones, ¿no? Y bueno, pasa y sucede y esos casos también se están trabajando actualmente. Y condiciones personales fuera del trabajo. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está el tema económico en su casa? El tema de los hijos, el tema de la pareja. Entonces, todo esto es como este círculo, yo le llamo virtuoso o vicioso del colaborador, que tiene una repercusión y que puede influir en su rendimiento del trabajo. Hoy sabemos que el ser humano no solo llega a trabajar como si fuera una maquinita, sino que llega con todas sus emociones, llega con todo cargando sus expectativas, sus sueños, las relaciones que tiene en su casa, la relación con sus compañeros. Esto tiene una repercusión en la salud física, mental y en la satisfacción del trabajo. Entonces, todo esto podríamos decir que son los factores psicosociales en el trabajo. Continuamos, Dani. Ahora sí, las obligaciones patronales. ¿Qué es lo que yo como patrón debo de hacer dentro de mi empresa? Y bueno, este es un pequeño resumen por número de empleados, tus obligaciones. Si tienes menos de 15 o menos empleados, no tienes que hacer ningún tipo de evaluación, y ahorita vamos a pasar también a ver de qué evaluaciones estamos hablando. De 16 a 50, sí tienes que aplicar 2 cuestionarios, que es identificación y análisis de riesgo psicosocial, y más de 51, ahí es cuando tienes que hacer todas las anteriores y además hacer una evaluación de entorno organizacional. Y bueno, aquí viene un poquito más detallado. Aquí podemos ver claramente cómo va de todas las anteriores siempre. Esta la que incluye es evaluar el entorno organizacional, que aparte, bueno, no es obligación para las de 16 a 50, pero siempre hemos visto nosotros que trabajamos también en esto que es muy favorable para todos tener bien estructurado y saber cómo está el ambiente dentro de tu empresa, y conocer un poquito más el insight de cada persona y quién conforma el área de trabajo. Ahora sí, ¿cómo empiezo? Ya puedo yo distinguir mi empresa, cuántos números de colaboradores tengo, con qué tengo que cumplir. Y bueno, nada más ahorita así como recordando un poco, todos estos términos, todo este trabajo, es importante mencionar que en otros países llevan muchísimo más avanzados. Y México íbamos como retrasados en esto, hasta que se publica esta norma. Entonces también creo que es importante saber, y quienes han tenido la experiencia de trabajar en empresas multinacionales y quienes o trabajan en empresas multinacionales saben que muchos de estos temas ya son como dicen en inglés, un must, o sea, ya no es, hay algo que cumplir, ya es algo que se espera, ¿no? Y bueno, ¿cómo empiezo? El primer paso es evaluación del entorno organizacional. En la Secretaría del Trabajo están todos estos cuestionarios, existen, no hay que inventarlos, ya están hechos. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Y es la parte de automatización. No existe una plataforma para hacerlo de manera automática en la Secretaría, hay que hacerlos como a la antigua, imprimirlos, llenarlos. Entonces, cuando tienes pues, más de 15, 20 colaboradores, pues obviamente ahí es donde está la oportunidad de hacerlo de manera automatizada y ahí también donde puedes brandearlo y hacerlo, pues, obviamente con toda la parte de tu empresa. Y puedes agregar también, a lo mejor algunas otras preguntas que esto preguntan mucho, decir, bueno, y si también quiero aprovechar para hacer el clima organizacional de mi empresa, pues puedes aprovechar estos cuestionarios para agregar también temas que a ti te interesen. Pero el primer paso es la evaluación del entorno organizacional con estos cuestionarios que ya existen y que te los ofrece la Secretaría del Trabajo. Continuamos. ¿Qué es lo que miden estos cuestionarios? Y es bien importante tenerlo claro. Y son estos 8 aspectos, creo que muy fáciles y muy sencillos. Estrés laboral, violencia en el trabajo, acoso laboral, acoso sexual, integridad contractual, burnout, conflicto, trabajo y familia y trabajo emocional. Y aquí es donde yo digo, ¿quién no quiere trabajar esto? Entonces ahí es donde, pues yo levanto la mano, ¿no? Y le levanto la mano y creo que todas las empresas decir, claro, y muchísimas de ustedes a lo mejor ya tienen ahí camino recorrido. También es otra pregunta esa, decir, oye, es que yo ya hago mucho en mi empresa. O sea, a lo mejor lo único que tienes que hacer es adecuarlo a que cumpla con los cuestionarios y por otra parte, que lo que dijo Babi al principio, bien importante, registrar. Hay que tener todas estas actividades que tú hagas en estos temas registrados, que es lo que tú tienes que enseñar y mostrar. Continuamos.
El paso 2, ya que hiciste tú los cuestionarios, es definición de la política. Muchas empresas igual ya las tienen, pero es una declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir factores de riesgo, violencia laboral y promoción de un entorno favorable. Ojo, muchas empresas obviamente tienen, según el tamaño de la empresa, su misión, su visión general. Esto es específicamente en temas de factores psicosociales que mencionamos, todo lo que tenga que ver con estos temas de riesgo, violencia laboral y promoción de un entorno favorable. Pero lo más importante es que lo conozcan los colaboradores y sobre todo que esta política tiene responsabilidades de ambos lados, tanto del líder, dueño, patrón, como de los colaboradores. Tiene que ser recíproca y al rato vamos a ver ejemplos de por qué tiene que ser recíproca. Y la norma pide que y que tú muestres cómo ellos, tus colaboradores, saben, ¿no? Cómo estás tú comunicando eso. Y el paso 3, ya una vez que tú tienes resultados de las encuestas, que ya tienes tu política, que es el 2, ahora sí llegas al paso 3, que es, según como yo vi que salió mi empresa, según los cuestionarios, empiezo a trabajar en medidas y prácticas de prevención. Aquí no te dicen cómo, sino te dicen cuáles, y tú, según el ADN de tu empresa, empiezas a trabajar en esto, ¿no? Ejemplos relacionados, por ejemplo, a la carga de trabajo, revisar cómo está la distribución y que sea equitativa, definición clara de tareas, si tienes todo claro según el perfil, según el puesto, planificación de pausas, descanso, rotación, todo el tema de, pues ya también de las mamás que colaboran con ustedes en el tema, por ejemplo, nuevo de lactancia en esos espacios, ayuda mutua, actividades culturales y deportivas. A mí me encanta ver ahora las empresas, pues todo lo que hacen en el tema deportivo, cultural, y que hace que nos pongamos la camiseta. Es más, incluso que invitemos a nuestras familias, ¿no? Y cómo eso te hace, claro, te da un cambio de perspectiva de lo que es la empresa, que es como una familia, y podemos ir creando esos vínculos y ese pertenecer. Y luego está la parte de medidas y prácticas de prevención en equilibrio familia y trabajo. Involucramiento de los trabajadores en la definición de horarios. Yo creo que hoy estamos viviendo, y ya yo sé que se ha dicho demasiado, pero un momento único en el mundo con lo del COVID, de esta pandemia mundial, de cuestionarnos los horarios laborales. Quienes me conocen y porque veo ahí varios nombres que han tomado cursos con nosotros en KIC, yo siempre me pregunto en el tema de los horarios, ¿quién dijo un día que 8 horas debería ser la jornada laboral mundial? Y dije, nos vamos un poquito a la historia, tiene que ver con la entrada y salida del sol. Entonces, un día se definió que eran 8, pero imagínense si alguien hubiera dicho que eran 7 o 6. Y sobre eso hemos estado trabajando pues ya de más de 100 años, ¿no? Entonces, involucrar a los colaboradores. Hoy nos vamos a dar cuenta en las empresas que mucha gente puede trabajar desde casa, van a venir ahorros importantes en espacios, en transporte, y bueno, pues creo que son oportunidades de oro. Medidas y límites de jornadas, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, apoyo de los trabajadores para atender emergencias familiares, esto también pues se habla mucho, ¿no? Como hoy papás, por igual que las mamás, se involucran más en las tareas de la casa, como se piensa, por ejemplo, que las mujeres van a tener más permisos especiales para atender cosas de casa, pero muchas veces los hombres también lo necesitan porque la pareja pues trabaja igual que él, ¿no? Entonces, las empresas tienen que ya dar un paso adelante para ver igual al hombre y a la mujer. Todas las empresas que están definiendo, por ejemplo, políticas de maternidad, yo ya les diría, ya no es maternidad, es maternidad y paternidad, ya es conjunto, ¿no? Porque ya son los dos quienes están encargando de estas cosas y tiene que ver con todo el equilibrio de familia y trabajo. Y también entender como empresa que es obvio, pero se nos olvida que el colaborador es todo él y toda su familia, ¿no? Es una persona que aparte de trabajar contigo, pues tiene toda una vida, ¿no? Y promoción de actividades de integración familiar. Otras medidas de prevención está el reconocimiento, lo comentaba en el taller pasado que dimos de este tema. Vi este mes pasado la película del practicante de Robert De Niro, no sé si la vieron algunos de ustedes, que me encanta. Y tenían en la empresa una campana, cada vez que alguien lograba algo, una meta, iban y tocaban la campana y todos aplaudían. Entonces, ¿qué mecanismos de reconocimiento tienes en tu empresa?
¿Qué premios das cuando alguien cumple sus metas, cuando alguien cumple años de trabajar y laborar en la empresa? Difusión del logro de los trabajadores, si tienen el periodiquito, revista de la empresa, todo esto, ¿no? ¿Y qué posibilidades de desarrollo? Violencia laboral es otra de las medidas que como la norma te propone y te pide y exige que trabajes. Sensibilización en todos los niveles. Y lo pongo en rojo porque muchas veces se habla de violencia de género, que ataca por hombres y mujeres por igual en las empresas, pero ¿y los líderes? También hay que sensibilizar a los líderes, a la gente que está en operación. Por ejemplo, trabajamos con una empresa que tenían un tema con los apodos. Los colaboradores en una encuesta expresaron que no querían ser llamados por sus apodos. Entonces, la empresa hizo una campaña por cómo quieres que te llamen, ¿no? Entonces hicieron unas camisas y su nombre y pues cambió el ambiente, ¿no? Establecimiento de procesos de actuación y seguimiento a problemas. ¿Cómo se va a definir los problemas? Cuando hay un problema de comunicación, ¿cuál es el proceso? Cuando hay una queja de un tipo de acoso, ¿cuál es el proceso? Y informar los procesos y mecanismos de denuncia. ¿Realmente si tu empresa tiene mecanismos de denuncia, son efectivos? ¿La gente se siente libre de acudir o siente que si no son anónimos vas a saber quién fue? ¿Realmente existe esa libertad de poder denunciar sin que haya represalias? Y comunicación y desarrollo es otra de las medidas que la norma prevé, que es todos saben de los cambios que suceden, apertura para expresar opiniones sobre la solución a problemas, cómo es la relación entre el líder y el colaborador. Yo me acuerdo con una persona que trabaja, un cliente, me estaba explicando unos proyectos que quiere hacer en su organización y yo le decía, pues escríbele al jefe de los jefes. Y me decía, no, pues es que en esta organización no le puedo escribir al jefe del jefe, tengo que seguir con el caminito. Entonces, pues nada más cuestionar eso. Yo no digo si esté bien o mal, pero ¿cuál es la cultura de comunicación en tu empresa? Y detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrar sus resultados de programas de capacitación. ¿Qué programas tienes constantes de capacitación? Seguimos. Bueno, y ahora sí, ¿qué te ofrecemos? Como vimos, estas son, creamos para poder abarcar todo lo que la norma exige. Aplicación de cuestionarios y reportes automatizados. Como decía Valeria, esta información ya está ahí para ustedes, o sea, ya existen estos cuestionarios, ya están en internet, los buscas y los descargas tal cual los que te da la Secretaría del Trabajo, pero ¿dónde entra el reto? Cuando tienes, por ejemplo, los que tienen menos de 15 trabajadores no tienen que aplicarlo porque se cree que ya, o sea, al no ser tanta gente, ya tienes una comunicación pues un poquito mejor y no tienes que estar mandando cuestionarios a todo mundo. Pero cuando ya el número de personas incrementa, puede ser un poquito complicado estar aplicándolas, sobre todo en papel y aún así haciéndolas en línea cuando no está automatizado puede ser un poquito tedioso. Entonces, es la primera cosa que ofrecemos, que es aparte el primer paso. Y después, ¿qué más? La política, si ya se tiene una, la podemos ajustar, trabajar de la mano para ajustarla o elaborarla, siempre teniendo muy presente el sello de la empresa, porque no es algo así nada más que tú te sientas y te inspiras y la echas toda, no, es un poquito de, pues, trabajo de ver cuáles los valores de la empresa, ver qué es lo que realmente quiere reflejar en su política y, bueno, como ya dijimos también, difundirla es casi igual de importante que elaborarla. ¿Qué más ofrecemos? Después de ya tener el análisis de los cuestionarios y pues los resultados del reporte automatizado, tenemos diferentes medidas y prácticas de prevención que se las voy a platicar más adelante y también un programa muy, muy completo que se llama Cuidándote. Entonces, estos son nuestros servicios. Estos programas ya son programas que nosotros actualmente trabajamos. KIC ya trabaja estos programas con diferentes empresas, entonces son los que nosotros sugerimos, los hemos ido armando a través de los años con lo que vemos que las empresas necesitan, lo que les hacen falta y lo que pueden ayudarlos a que su gente se sienta mejor, pero siempre estamos abiertos a crear algo desde cero, cambiar cualquier cosa que se necesite. Los vemos rápidamente, definición de política o ajuste, que esto lleva toda una metodología para descubrir todo lo que la empresa quiera reflejar a través de ella.
Medidas y prácticas de prevención, cargas de trabajo. Tenemos diferentes talleres, desde sensibilización hasta para desarrollar nuevas competencias y habilidades. Y también damos el servicio de consultoría semestral de avances. Esto es muy importante porque nuestros programas siempre nos gusta que sean de mínimo unos 6 meses, porque cuando solamente se toca el tema una vez es un poquito más difícil llegar pues al problema de raíz, y es muy diferente solo sentarte a escuchar una plática e irte a darle el seguimiento adecuado a través de, pues estimamos que lo mejor son unos 6 meses. Entonces ese es otro. También ofrecemos para medidas y prácticas de prevención en equilibrio trabajo de familia, focus group, para revisar cuál es el problema actual en la empresa, si se está dando, no sé, cualquier problema que exista, podemos descubrirlo a través de un focus group. Y posteriormente también tenemos un taller muy bueno de equilibrio personal y familiar. Para las prácticas para mejorar el reconocimiento, este es un taller también muy, muy completo que está enfocado a los directivos de las empresas, y pues se toca de todo en este tema. Son habilidades del siglo XXI, también muy importante mencionar eso. Para la violencia laboral tenemos un taller de sensibilización a directivos y también uno a la empresa en general. Ahí nos gusta trabajarlo en ambas partes, pero en grupos separados. Pues cuando se tocan temas de violencia es un poquito más complicado. Y para comunicación y desarrollo tenemos un taller de líderes y colaboradores en conjunto, es decir, en conjunto. Entonces, pues es lo que ya trabajamos ahorita. Siempre nos podemos acoplar a las necesidades, porque como vimos, las medidas tienen que ser de acuerdo a lo que el cuestionario te dice. Entonces, pues, el expertise, eso es lo que hemos trabajado. Siempre podemos trabajar alguna otra cosa. Y bueno, creo que alguien tiene... Perdón, Mari, se me hace que hay unos micrófonos abiertos y nos pueden ayudar a cerrar sus micrófonos para que haya mejor calidad del audio. Gracias. Gracias. Bueno, el programa Cuidándote es un programa muy completo. ¿De qué se trata? Es prácticamente una línea de denuncia, pero lo que ofrecemos aquí es no solamente una línea de denuncia donde tú hablas, denuncias y cuelgas y ya lo tienes fuera de tu mente y realmente es algo a lo que no tienes presente en tus actividades. Entonces, el programa Cuidándote ofrece tener una línea de denuncia específica para tu empresa con expertos al otro lado del teléfono, con expertise psicológico, con todas las herramientas necesarias, también con todo el apoyo de legal que puedas necesitar. Y justo aquí lo pusimos como un círculo porque eso es la línea de denuncia, pero también al querer hacer un entorno organizacional favorable, que se ofrece también, se ofrecen desde descuentos en cines, gimnasios, tintorerías, todo lo que pueda hacer que el empleado tenga una mejor calidad de vida. También, perdón, Babi. Sí, se escucha. Perdón. Creo que es Leslie Karina. Leslie, si puedes cerrar tu micrófono, no sé, Babi, si tú lo puedes cerrar. A ver, déjame revisar. Por favor. Creo que tú lo puedes cerrar para poder continuar. Ya, perfecto. Listo. Sigues, Babi. Se me quitó. Listo, ya ven la pantalla otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces además de la línea de denuncia, línea de apoyo y denuncia con especialistas al otro lado de la línea y son expertos en eso, también ofrece descuentos aquí podemos ver cines, gimnasios, tintorería, cafeterías, juguetes, estéticas y más. Y también ofrece para mitigar los riesgos psicosociales, médicos generales, especialistas, descuentos con psicólogos en laboratorios, de todo. Entonces, la verdad es que esta es una herramienta muy poderosa, muy buena, específicamente para empresas muy grandes, pero no solo para ellas, sino también para quien no tiene esto establecido o no tiene algún oficial de cumplimiento que esté, o sea, que la gente pueda confiar y lo vea. Es muy bueno que esté un poco separado de la empresa para que sí funcione de la forma correcta. Y bueno, lo que ofrece esto es ser un brazo de la empresa. O sea, está ahí para ti, no hay límite de llamadas, no hay límite de denuncias, no hay límite de descuentos.
y pues esa atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Y seguimos para concluir, y bueno, obviamente y ahorita abrimos a quien tenga preguntas, pero básicamente podríamos decir, bueno, y esperando que se hayan cumplido los objetivos es, ok, entender qué tengo yo que hacer como empresa y es, como empresa, valorar, y se fijan están los puntos, valorar situación inicial y medidas de prevención. Nosotros te ayudamos a detección de riesgos conjuntamente, a el programa y cuestionario de la norma 035. La empresa tiene que aplicar los cuestionarios enviando liga a los colaboradores. Nosotros podemos entrar a desarrollar y ajustarnos a políticas de bienestar, implementamos líneas de denuncia y apoyo psicológico, y la empresa hace desarrollo de campaña de comunicación y plan de acción. Entonces, ¿se fijan? Todo lo que implica un buen funcionamiento o una buena aplicación de la norma 035, obviamente mucho les toca a la empresa, ahí es donde podemos entrar nosotros a apoyar, los colaboradores pues literal es responder el cuestionario, y bueno, pues básicamente esto es lo que es la norma 035, me encantaría abrir a preguntas. Si quieren, nos vamos, yo aquí escucho, leo el chat por si tienen algunas preguntas y para que puedan abrir sus micrófonos, por orden. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal, Valeria? Sí, ¿qué tal? Tengo una duda con respecto a la implementación y la manera en la que se puede trabajar en conjunto con Kik. Lo que entiendo es de que ustedes no solamente apoyan con este llenado de cuestionarios, que es un poquito el cumplimiento con la norma. En mi caso, yo a mí me interesa mucho que cumplamos con esa norma dentro de la empresa, pero yo necesito aprobación de otras personas. ¿El cumplimiento de la norma es solamente llenar el cuestionario? ¿O la secretaría también verifica que se apliquen esas medidas? Eli, son los 3 primeros pasos, no sé si quieres ir un poquito para atrás. Ahorita leemos, Melissa, la pregunta. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Básicamente, yo creo que en la tablita son esos 3 pasos. Sí. Tienes que llenar las encuestas, tienes que tener, ahí están, tienes que tener una política ya por escrita, y bien importante que todos los colaboradores la conozcan, y las medidas de prevención. O sea, esos 3 pasos ya tú para octubre del 2020 ya debes de tenerlas. Okay. ¿Sí? Esas ya las debes de tener, y eso es lo que te van a preguntar si va un inspector o si un colaborador tuyo pudiera hacer a lo mejor algún reporte. Sí, no sé si con eso quedó claro. Sí. Y Queda claro. encantados de tener una llamada personal con cada uno de ustedes, los que estén interesados, para poder, como dices tú, qué requiere tu empresa, en qué paso están, y como dices, o sea, pueden hacer lo que te pide la norma o puedes aprovechar para de ahí trabajar en otras cosas que tú como capital humano, tú como empresa quieres hacer. Sí, me gustaría, yo sé que es offline, pero me gustaría programar una llamada con ustedes. Claro, ahorita sí. Babi te contacta. Melissa dice, voy a leer tu pregunta, Melissa. Muchas gracias, muy claro el tema. 2 dudas. La política se crean los manuales, podría deber implementarse en el reglamento interior de trabajo. Para las empresas que sean creadas después de octubre del 2020, las políticas deben ser implementadas simultáneamente a su creación, o tienen algún plazo. Si quieres abrir tu micrófono, Melissa, nada más la primera no me quedó muy clara, si me la quieres expresar. Políticas se crean manuales. Sí, o sea, la idea obviamente es que quede por escrito, o sea, sean manuales, no te dice la extensión, o sea, simplemente es con que haya algo por escrito, y sí se espera que las empresas que de creación después del 2020 cumplan con esto. ¿En qué sentido? Porque ya desde que se creó la norma en el 2019, ya se esperaba que las empresas ya estuvieran actualizadas en esto, o sea, es decir, se estuvo anunciando y anunciando y anunciando, sale la norma y ya las empresas debíamos de haber tenido los primeros pasos, que era reconocer si había algún riesgo psicosocial en nuestra empresa.
se registran ante la Secretaría, se registran y aparte la Secretaría va a estar haciendo estas visitas aleatorias a las empresas. Así es. Así es. Si alguien más tenga alguna pregunta. Si quieres cerrar la presentación, Babi. Sí. Creo que quedó claro por lo que veo. Es muy sencilla. Realmente cuando ya lo ves, lo entiendes, lo analizas, lo escuchas y ves, es sencillo y estoy segura que muchas empresas ya lo hacen. Es nada más, lo más importante es tenerlo registrado. ¿Por qué? Porque entonces dices, bueno, todo esto que ya hago es lo que me hace cumplir con la norma 035. Claro, ahí hay otra pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo se toma en hacer todo este proceso de los cuestionarios al final? Depende de la empresa, depende del número de colaboradores. Por ejemplo, nosotros, si nosotros apoyamos a la empresa a hacer todo esto automatizado, estamos hablando de 2 semanas como máximo para que tengan los cuestionarios. Obviamente pues se tienen que programar según la distribución. Esto, ojo, bien importante que esto también se hace por centro de trabajo, no por empresa. Si tu centro de trabajo tiene varias localidades, se tiene que hacer por centro de trabajo y también importante saber que todos los resultados también son personales, con nombre y apellido, porque tenemos que detectar si un colaborador está en un momento o está en riesgo, un riesgo importante psicosocial. Entonces, es por empresa, por centro de trabajo y por colaborador. Entonces, realmente te da toda la información estas encuestas. Y bueno, aquí agregando nada más, si el tipo de cuestionario, pues depende mucho también la velocidad en la que contesten todos, pero también tener en cuenta en que no podemos dejarla a último minuto porque también se espera que tomen medidas. O sea, si el 23 de octubre, bueno, apenas saqué los resultados y llega el día de mañana el inspector, bueno, ¿y qué has hecho? No, pues lo acabé ayer. O sea, ya se espera tener la medida ya activa, ya desarrollándose en la empresa para el 23 de octubre de este año. Y bien importante mencionar, la norma no prevé capacitación. Eso es bien importante, pero se entiende por lógica o es como le es natural que según los resultados de las encuestas y que ya que tengas la política, las medidas de prevención, podríamos decir que la mayoría se resuelven con capacitación. Entonces, como el resultado natural y es lo que comenta Babi, que para octubre del 2020 se va a decir, bueno, estas fueron tu encuesta, estos fueron tus resultados y qué hiciste para prevenir. No te dice específicamente qué hacer, te deja ser libre en eso, pero sí se espera que tomes acción. Así es. No puedes salir con un mal resultado y decir, bueno, ya cumplí. No, el chiste es, pues, mejorar. Así es, ahí es donde entran los talleres de sensibilización, los workshops, las campañas, los talleres de comunicación, o sea, todo lo que engloba la norma. ¿Alguna otra duda? Pues qué gusto, vi muchos nombres. Emilia, ¿cómo estás? Muchos nombres de gente que conocemos. Gracias. Hola, debe de ser desde la inducción. Ay, no entendí, Emilia, tu pregunta. Si quieres abrir tu micrófono. Bueno, igual podemos contactar, ¿sí? Sí, sí estamos en contacto. Y bueno, nada más también para cerrar, pues sí es una obligación y todas estas herramientas que les estamos dando puede llegar a ser un poco tedioso. Es fácil, la verdad es fácil implementar la norma, sí puede llegar a ser un poco tedioso porque es mucha información de pronto, y pues ya todos estamos o sea, ya todos tenemos pues nuestras actividades en la empresa, es por eso que creamos todo esto para ustedes, y pues el único fin de la norma es apoyarlos y aquí estamos nosotros también para ir de la mano con ustedes y pues estamos al pendiente de lo que se les pueda ofrecer. Sí. La idea es decirte que debe ser desde la inducción. Muchas empresas no dan esta información. Así es, exactamente, así es.
Sí, es bien importante y todo el tiempo se menciona que la norma, lo más importante es que los colaboradores, trabajadores sepan de todo esto desde lo que se está haciendo, ¿no? Y que tiene relación con la norma. Muchísimas gracias, Emilia. Pues gracias a todos. Vamos a estar, mañana van a recibir un correo nuestro con todo esto desglosado, con algunos talleres que vamos a estar ofreciendo de forma gratuita a quienes tomaron este taller. Para que tengan acceso a algunos de sus colaboradores con unos talleres que tenemos que nacieron a propósito de la pandemia del COVID, de todo el tema de manejo de estrés, para que conozcan más cómo trabajamos. Y bueno, también ya quiero hacer así un comercial, viene el Día de las Madres, que sabemos que muchos de ustedes tienen mamás colaboradoras, estamos ofreciendo unos webinars especiales para las mamás. Como ahora no se les puede dar regalo físico porque no están presentes, qué mejor que invertir en ellas en su capacitación. Y bueno, todo esto viene a fortalecer lo que prevé la norma 035. Entonces, muchísimas gracias. Babi, gracias de parte de tuya y mía para todos y que sepan que estamos para ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, Saúl. Sí. Gracias, Carmen. Eli, gracias. Ana, gracias, Ana Garza. Daisy. Muchos de Innova. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Adiós.